soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de la métrica NUGAP de Vinicomp y en concreto hablaremos de la justificación intuitiva de su significado en un caso monovariable y además ni siquiera consideraremos respuesta en frecuencia, supondremos números reales. La motivación es que cuando yo tengo un cierto margen de robustez ante incertidumbre en los elementos de la factorización coprima normalizada de una planta así, donde claro significa pues esta cosa con transpuestas conjugadas, bueno, en términos entendibles, pues que n cuadrado más e cuadrado es 1. La idea es que eso, que este concepto parece difícil de entender y poco operativo, al menos así a primera vista. Entonces el objetivo de este vídeo pues es en un caso real y monovariable, o sea, si P es 3/4, su factorización normalizada pues será 3 entre raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado de numerador y de denominador 4 entre raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso cumple esto de aquí para describir 0,75 en esta forma tan rara y bueno, pues entonces la incertidumbre en este numerador y denominador, ¿qué significa? Pues vamos a intentar comprenderlo. Para ello, nosotros simbolizaremos una fracción numerador dividido por denominador real, ¿vale? Ni siquiera pensemos en números complejos aquí. Vamos a verlo de la forma más simple posible. Bueno, pues lo simbolizaremos con un par d, n, denominador, numerador. O sea, dos números. De modo que, por ejemplo, 4, 3, pues es nuestra forma en este material de decir, pues claro, 0,75, 3/4. Claro, 3/4 pues es lo mismo que 6/8, ¿no? O sea, estos son fracciones equivalentes. Bueno, pues eso introduciremos de notación, ¿vale? O sea, yo diré que dos pares denominador-numerador, A, B, representan al mismo número P, pues claro, si NA entre DA es igual a NB entre DB. Y lo pondremos, digamos, pues como esta relación de equivalencia con 3 rayas. Entonces, claro, resulta que yo puedo multiplicar, si entiendo esto como un vector de R2, numerador y denominador, así en ese orden, claro, si yo multiplico todo por 2, o por 3, o por 7, todos representan el mismo número. Por lo tanto, exceptuando multiplicar por 0, que lo deja en 0 partido por 0 es una cosa muy rara, pues digamos que toda esta recta, quitando el origen, ahí vaciándolo, toda esta recta representa realmente al mismo número. 4, 3, 40, 30, 4000, 3000, etc. Entonces, ¿cuál es la factorización normalizada? Claro, pues ese punto de ahí, el punto donde n cuadrado más d cuadrado sea 1, o sea, donde este par de coordenadas, digamos, entendidas como dos números reales, está en la circunferencia de centro 0 y radio 1. Por lo tanto, dada una recta que representa realmente a un único número, P, la intersección, claro, esta o esta serían los dos únicos posibles valores para numerador y denominador normalizados. En este caso, 4/5 y 3/5. En general, un número P1, porque luego haremos cierta distancia con otro número P2. Bueno, pues ese número P1, obviamente, expresado como numerador y denominador, pues podemos decir que es P1 entre 1. Entonces, aquí se pone el denominador, aquí se pone el numerador, o sea, este punto de aquí representaría al número real P1, claro, ese punto y todos los puntos de esta recta azulita. Ese es uno de ellos fácil de dibujar. ¿Cuál es la factorización normalizada? Bueno, pues 1 entre el módulo y P1 entre el módulo. Podéis comprobar que efectivamente esto al cuadrado más esto al cuadrado da 1, claro, porque he dividido entre 1 más P1 cuadrado para que así sea. De modo que, dado un cierto número real P1, esto es la factorización normalizada en este numerador y denominador con esta notación aquí. Con lo cual, ahora lo que queremos nosotros entender es cómo expresar la diferencia entre
un cierto número P1 y un cierto número P2 como incertidumbre sobre esta factorización normalizada. O sea que yo le tengo que poner aquí algún delta del denominador y aquí algún delta del numerador para que esto sea como P2. Claro, realmente no es como P2, es como cualquier cosa sobre la recta que representa P2. Con lo cual, vamos a ver, en términos formales, dado D1, N1, o sea, este punto de aquí, yo busco el delta más pequeño que lo convierte en D2, N2 o 1P2 o en cualquier cosa sobre esta recta. Entonces, claro, el delta más pequeño pues es precisamente las componentes de este vector perpendicular a la recta roja. Es el cambio en numerador y denominador más pequeño sobre lo que sería la representación normalizada de 1n1, pues esto es el cambio más pequeño que me lo transforma en algo que equivale a d2n2. Por lo tanto, si encuentro esto, pues claro, ¿cuánto mide esta diferencia? Bueno, pues si el ángulo que forman las rectas es alfa, entonces el nu-gap, el hueco de Winicombe entre estos dos numeritos normalizados 1 y 2, marcados ahí con redondeles rosa, se define como el módulo de este vector y es el valor absoluto del seno de alfa, porque esta es la circunferencia de radio unidad. Y esto, por tanto, es pues 1 por seno de alfa. De modo que ya tenemos esta primera interpretación geométrica sobre la incertidumbre necesaria para transformar P1 en P2. Vamos ahora a sustituir P1 por esta cosa y P2 por eso de ahí y vamos pues precisamente a calcular ese valor absoluto de este seno haciendo operaciones. La idea básica es que el producto escalar de dos vectores, x1 transpuesta x2, pues eso es igual a la norma de x1 por la norma de x2 por el coseno del ángulo que formen esos vectores. Con lo que, si estamos en norma 1, pues significa que las normas no hacen falta y el producto escalar es el coseno. Claro, si en vez del coseno yo busco el seno, bueno, pues cojo las dos estrellitas verde y roja y lo que ocurre es que primero tengo que formar un vector perpendicular y en dos dimensiones se forma cambiando el orden y cambiando el signo a uno de los elementos. Este punto es menos n2 de 2. Este será 90 menos alfa, el ángulo, y el producto escalar con el vector unitario dado por esta estrellita verde, pues claro, será el coseno del ángulo que forman, pero el coseno de 90 menos alfa es el seno de alfa. De modo que la longitud de esto de aquí va a ser igual a la longitud de eso de ahí. Con lo cual, aquí lo tenemos, seno de alfa es coseno de 90 menos alfa y es el ángulo que forman de 1n1 estrella verde como vector desde el origen con menos n2 de 2 punto rojo como vector que sale del origen. Pues el producto escalar, claro, es el primero por el primero más el segundo por el segundo menos n2 de 1 más de 2 n1. De manera que, si yo tengo la representación normalizada de dos números, pues el gap entre ellos, el seno de este ángulo, pues es el producto cruzado, numerador de uno por denominador del otro, restado. n2 de 1 restando d2 n1 sumando. O al revés, porque como estamos hablando de distancia, pues es el valor absoluto de esto, de positivo a negativo. Con lo cual, si el número P1 lo interpreto como P1 entre 1, esto de aquí, pues esto es D1 y esto es N1, y si el número P2, P2 entre 1, lo interpreto como esto de aquí, pues la expresión normalizada, este será D2 y este será N2. Con lo que D2 por N1, pues sale P1 arriba y el producto de estas raíces cuadradas abajo,
y de 1 por n2 pues sale p2 restando por este menos y las raíces cuadradas esas abajo, y podéis comprobar que esta es la expresión que buscábamos, que nos da el seno de este ángulo, que es pues la mínima perturbación a la estrella verde, que nos la convierte en algo equivalente a la estrella roja. Con lo cual, si yo tengo dos números en factorización normalizada, esto es el gap entre ellos, y si los tengo pues en representación original no normalizada, como números, sino como fracciones, numerador y denominador, pues este es el gap y da lo mismo. Con lo cual, esta es la primera de las interpretaciones geométricas de la distancia entre dos números como incertidumbre sobre la factorización normalizada de uno de ellos. Lo que ocurre es que en la referencia original se plantea otra interpretación, que es como distancia cordal esta de aquí. Concretamente, se plantea una esfera con la mitad de diámetro, o sea, ahora la esfera de diámetro 1, en vez de diámetro 2, como estamos considerando hasta ahora, y estos dos puntos. Bueno, pues resulta que la distancia entre esos dos puntos, que aquí he puesto en verde, pues es lo mismo que el azul. Vamos a discutirla. Primero revisemos la propiedad que tiene una circunferencia para doblar ángulos. En el sentido que si yo tengo esta circunferencia de diámetro 1, radio 0,5, pues entonces consideremos este ángulo beta. Como este lado mide 0,5 y este lado mide 0,5, esto es un triángulo isósceles, o sea que este otro también ha de valer beta. Y como la suma vale 180, el ángulo aquí marcado en rojo vale 180 menos 2 beta y por lo tanto este ángulo es 2 beta. De modo que si yo tomo el ángulo de diámetro completo, pues el ángulo tomado desde el centro es el doble. Aplicando esa argumentación a estas dos rayas roja y azul, una asociada a P1 y otra asociada a P2, números reales, pues resulta que si el ángulo que forman estas dos rayas, distancia 1, y aquí P1 y P2, o sea, esas dos rayas realmente son las mismas que estamos considerando aquí, o sea, lo único que ha cambiado es que ahora el círculo es la mitad de grande. Bueno, pues si este ángulo es alfa, es exactamente el mismo ángulo alfa que aquí, solo que hemos girado, digamos, para que la raya donde están P1 y P2, en vez de estar vertical, esté horizontal. Bueno, pues si este ángulo es alfa, este es 2 alfa, de modo que si yo trazo la bisectriz, este es alfa, este trocito de aquí será, claro, 0,5, que es el radio por el seno de alfa, el otro trocito también será 0,5 seno de alfa, de modo que la distancia D será seno de alfa, y esta es pues la segunda de las interpretaciones. Esta distancia D es la misma que lo que mide la raya azul oscuro. Pues estas son las dos interpretaciones geométricas que se da al concepto de incertidumbre o distancia entre dos plantas en factorización coprima normalizada. Vamos a concluir. En este vídeo hemos visto que un número, denominador entre numerador, se puede asimilar a una recta si multiplico denominador y numerador por Q. Todos los nuevos denominadores y numeradores pues representan al mismo número P. La factorización normalizada es el punto de esa recta que intersecta con la circunferencia de radio 1 centrada en el origen. Hemos visto que la mínima distancia que me convierte D1N1 en algo sobre la recta que pasa por D2N2 y por el origen es el seno del ángulo que forman, el seno de este ángulo, y que ese seno, si yo sé las factorizaciones normalizadas, tiene esta expresión y en coordenadas originales tiene esta. La interpretación del seno de ese ángulo se puede entender como la raya azul oscuro de aquí o como la raya azul clarito de una circunferencia con la mitad de radio. Todo da lo mismo y esta es la idea
geométrica detrás de la métrica NUGAP que generaliza estas ideas, pues claro, a números complejos y a matrices y valores singulares, en un caso genérico, no objetivo de este material. Como última observación, esta construcción donde los puntos de una esfera y de un plano se relacionan con rectas que salen del polo norte de una esfera se denomina proyección estereográfica en geometría. Y en esa proyección estereográfica hablamos de distancia cordal, la distancia entre estos dos puntos, que es una idea más fácil de ver quizás que no la distancia mínima entre estas dos rectas que requiere pensar en senos y proyecciones. Bien, pues esto es todo. Con esto finalizamos. Muchas gracias por vuestra atención.